Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio La Voz de la Verdad. Hoy es lunes 11 de septiembre. Y el título de la lección para el día de hoy: el conflicto del cristiano. Quiere decirnos que todo cristiano tiene conflictos, tiene problemas. Sí. Así es de que veamos qué nos dice la lección el día de hoy. Gálatas 5:17 nos dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis, lo que quisierais. Porque el deseo de la carne es contra, o sea, no armonizan. O sea, la carne no armoniza con lo espiritual, sino que siempre va a ir en contra. Y lo mismo el espíritu. Las cosas espirituales no van a ir de la mano con las cosas de la carne. Estos, dice, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una lucha grande dentro de todo cristiano. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros nacemos, la naturaleza con la cual venimos al mundo es la naturaleza carnal. Es la naturaleza débil a consecuencia del pecado. Esa es la naturaleza con la que nacemos todos. Y esa es la que alimentamos por muchos años. Hasta el día que le abrimos el corazón al Señor Jesús para que Él haga en nosotros y transformen este corazón de piedra en un corazón de carne y habite Él, entonces nace en nosotros una nueva naturaleza. ¿Cuál? La naturaleza espiritual. Pero eso no nos dice que la otra quedó ya destruida y ya no estará en nosotros. No. La naturaleza carnal vivirá en nosotros el resto de nuestras vidas. Pero va a vivir ya sea como un cadáver, porque los cadáveres, ¿qué tienen? ¿Sienten? No. O puede vivir esa naturaleza carnal con vida y nos va a dar problemas. Todo depende de cada uno de nosotros. ¿Por qué depende de nosotros? Porque somos nosotros los que vamos a alimentar ya sea a la naturaleza espiritual como cristianos. ¿Y cómo vamos a alimentar la naturaleza espiritual? Teniendo una comunión estrecha y diaria con el Señor Jesús a través de la oración,
a través del estudio de la palabra, a través de la testificación. Pero la naturaleza carnal va también a exigir, esa exige que le demos a ella tiempo, que la alimentemos. Y desgraciadamente, todos estamos alimentando a esa naturaleza carnal. Y está viva. Y por eso es que nos da problema. Por eso ese conflicto interno en cada uno de nosotros. Mire lo que nos dice el libro de Romanos, capítulo 7, del 14 en adelante, dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Quiere decirnos que si la ley es espiritual y yo soy carnal, va a haber luchas dentro de mí. Si estoy viviendo o alimentando la carne, no voy a poder respetar, amar los mandamientos. Dice el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo se miraba a sí mismo. Él tenía luchas, conflictos internos. Y por eso Él lo dice y también nos lo deja dicho a cada uno de nosotros. Todos nosotros tenemos y tendremos conflictos. Va a haber una lucha porque el enemigo va a querer, la carne querrá que nosotros obedezcamos la voz de la carne, que la dirige y la alimenta el enemigo con tantas cosas que hay en el mundo. Pero nos dice aquí el apóstol Pablo, y él se hace esta pregunta: ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Que no hay nadie, que no hay nadie que pueda liberarme de la esclavitud del pecado. Claro que lo hay. Y es el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús es necesario que reine en nosotros. Sea Él que esté en el centro de nuestra vida. De lo contrario, no podremos salir de este conflicto en el cual nos encontramos. Por eso nos dice aquí, la lucha que Pablo describe no es la lucha de todo ser humano. ¿Cómo? No todo ser humano tiene este tipo de lucha. Entonces, ¿quiénes la tienen? Se refiere específicamente a la lucha interna que existe en el cristiano.
¿Por qué es diferente la lucha de un cristiano o la lucha con un no cristiano? Porque el no cristiano solamente tiene una naturaleza, la naturaleza carnal. Pero el cristiano tiene dos naturalezas, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Por eso la lucha que habla Pablo es para los cristianos, para aquellos que tenemos la nueva naturaleza. Y dice, debido a que los seres humanos nacen en armonía con los deseos de la carne, es solamente cuando nacemos de nuevo por el Espíritu que un verdadero conflicto espiritual comienza a emerger. Así es de que no se desanime, porque antes no tenía estos problemas. Antes no me pasaba esto, pero ahora tantos problemas, sí los tendremos, pero no estamos solos. El Señor Jesús, Él está con nosotros. Así de que nos dice, esto no significa que los no cristianos nunca experimentan conflictos morales. Por cierto que los experimentan, pero aún ese conflicto, en última instancia, es resultado ¿de qué? Del Espíritu. El Espíritu Santo permite eso para que nos despertemos aquellos que no tenemos a Cristo. O sea, aquel que no ha entregado su vida a Cristo. Sí, van a venir problemas, van a venir conflictos, pero no en la magnitud de un cristiano. La lucha del cristiano, sin embargo, dice, toma una nueva dimensión. Porque el creyente posee, ¿qué dice ahí? Dos naturalezas que están en guerra la una con la otra, la carne y el espíritu. ¿A dónde está el alimento de la carne? En todo aquello que encontramos fuera de las cosas de Dios. Y la del Espíritu lo encontramos en la palabra de Dios. A lo largo de la historia, los cristianos han anhelado aliviarse de esta lucha. Algunos han buscado ponerle fin al conflicto al retraerse de la sociedad, mientras que otros han afirmado que la naturaleza pecaminosa puede ser erradicada por algún acto divino de gracia. Son dos maneras diferentes de ver el problema. Una, nos dice aquí, los cristianos han anhelado aliviarse de esta lucha. Algunos han buscado ponerle fin al conflicto al retraerse de la sociedad, mientras que otros han afirmado que la naturaleza pecaminosa puede ser erradicada por algún acto divino de gracia. ¿Qué nos dice aquí? Ambos intentos son desacertados. No podemos retraernos de estos conflictos aislándonos de la sociedad, como tampoco puede ser erradicada por algún acto divino de gracia. Entonces, ¿qué? Aunque por el poder del Espíritu ciertamente podemos subyugar los deseos de la carne, el conflicto continuará de varias maneras hasta que recibamos un nuevo cuerpo en la segunda venida. Quiere decirnos que esas luchas estarán siempre, pero el cristiano que camina con el Señor Jesús tendrá esos conflictos, pero como nos dice, el Espíritu Santo nos va a fortalecer
para salir más que vencedores. ¿Hasta cuándo? Hasta que se nos dé un nuevo cuerpo, cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Huir de la sociedad, dice, no ayuda. ¿Por qué? Porque no importa dónde vayamos. La lucha, ¿dónde está? ¿Es afuera o adentro de nosotros? Está dentro de nosotros. Así es que la llevamos con nosotros. Y lo haremos, dice, hasta la muerte o hasta que Cristo venga por segunda vez. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? La lección del día anterior nos decía: andad en el Espíritu. Vivan, dice, según el Espíritu, y no busquéis satisfacer tus propios malos deseos. Cuando Pablo escribe en Romanos 7 acerca del conflicto interno en los cristianos, que impide que hagan lo que desean, está poniendo de relieve la plenitud de ese conflicto. Debido a que poseemos dos naturalezas, estamos literalmente de ambos lados de la batalla al mismo tiempo. Pero el Señor nos dice: ojalá fueses frío, ojalá fueses caliente. Pero no nos quedemos en un término medio, porque entonces estamos perdidos. Perdidos dentro de la iglesia, perdidos creyendo en Jesús. Debido a que poseemos esas dos naturalezas, los cristianos tenemos luchas fuertes que con la ayuda del Espíritu Santo podemos vencer. Nuestra parte espiritual desea lo que es espiritual y detesta la carne. Nuestra parte carnal, sin embargo, anhela las cosas de la carne y se opone a lo que es espiritual. Es esa lucha que hay ahí en cada uno de nosotros. Debido a que la mente convertida es demasiado débil para resistir la carne por cuenta propia, la única esperanza que tenemos para subyugar la carne es tomar una decisión diaria de ponernos del lado del Espíritu contra nuestro lado pecaminoso. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo haga morada permanente en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos ser fortalecidos, capacitados para vencer esa debilidad, esa tentación. Y sigue diciéndonos. Por eso Pablo insiste tanto en que escojamos, ¿qué dice? Andar en el Espíritu. Es la única manera de poder salir victorioso en este conflicto. Mire lo que nos dice el espíritu de profecía. No basta comprender la amante bondad de Dios, ni percibir la benevolencia y ternura paternal de su carácter. No basta discernir la sabiduría y justicia de su ley, ver que está fundada sobre el eterno principio del amor. El apóstol Pablo veía todo esto cuando exclamó: consiento en que la ley es buena, la ley es santa, y el mandamiento santo y justo y bueno. Mas, en la amargura de su alma agonizante y desesperada, añadió: soy carnal, vendido bajo el poder del pecado. Ansiaba la pureza, la justicia que no podía alcanzar por sí mismo, y dijo: oh hombre infeliz que soy, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La misma exclamación
ha subido en todas partes y en todo tiempo, de corazones cargados. Para todos ellos hay una sola contestación: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto se encuentra en El Camino a Cristo, página 19. Es por la renovación del corazón como la gracia de Dios obra para transformar la vida. Ningún mero cambio externo es suficiente para ponernos en armonía con Dios. Hay muchos que tratan de reformarse, corrigiendo este mal hábito o aquel mal hábito, y esperan hacerse cristianos en esa forma, pero están comenzando en el lugar equivocado. Nuestra primera obra es dentro del corazón. La levadura de la verdad, obra secreta, silenciosa, continuamente, para transformar el alma. Las inclinaciones naturales son suavizadas y subyugadas, son implantados nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, nuevos motivos. Se establece una nueva norma de carácter, la vida de Cristo. La mente se cambia, las facultades se despiertan para actuar en nuevas líneas. El hombre no es dotado con nuevas facultades, sino que las facultades son santificadas. La conciencia se despierta. Esto está en Los Lugares Celestiales, página 23. Las sublimes verdades de la Biblia son para nosotros individualmente, para regir, guiar y controlar nuestra vida, porque esta es la única manera mediante la cual Cristo puede ser representado adecuadamente ante el mundo, mediante la gracia y hermosura del carácter de todos los que profesan ser sus discípulos. Nada menos que un servicio de corazón será aceptable para Dios. Él requiere la santificación del ser humano, cuerpo, alma y espíritu. El Espíritu Santo implanta una nueva criatura y modela el carácter humano mediante la gracia de Cristo, hasta que la imagen de Dios es perfecta. Esto es verdadera santidad. El espíritu que ustedes manifiestan, sus palabras e influencias, causan impresiones en las mentes de otros. Si la atmósfera que rodea el alma es mala, será como una malaria espiritual que envenenará a los que estén alrededor. Pero es beneficioso para el alma tener una atmósfera que sea para otros sabor de vida para vida. Cuando el ser está lleno de la verdad, que obra por el amor y purifica el alma, lo impregna una atmósfera celestial. Alza tus ojos, página 25. Aquí en la parte baja de la lección nos dice: según tu experiencia en la batalla entre estas dos naturalezas, ¿qué consejo puedes darle a un cristiano que está intentando entender su interminable lucha con el yo? ¿Cuál es el consejo? Cada uno de nosotros somos probados, pero como el Señor nos dice, no más de lo que podemos soportar. Juntamente con la tentación, Dios nos da la salida. Así es de que, hermanos, aunque hay conflictos en nuestras vidas, mantengámonos aferrados de Cristo, creyendo y esperándole, compartiendo con otros la palabra de Dios. Y de esa manera, cuando Cristo venga, Él nos dirá: bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Bendiciones. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática.
Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.